Mis amigos, sean ustedes bienvenidos a esta entrega nueva de Somos RD. Primero que nada, quiero darle la bienvenida a mi invitado, que no es mi invitado realmente, es parte de este programa ya, el arquitecto Rodolfo Pou, quien nos acompaña hoy y queremos pues hablar diferentes temas. Uno de ellos que nos llega muy dentro, que es la situación que se ha presentado en República Dominicana con el derrumbe de una discoteca famosa como el Jet Set y en un evento muy importante para los dominicanos, un evento que todos los lunes se presentaba. Y el arquitecto Rodolfo Pou, además de ser colaborador permanente de este programa, nuestro amigo, también tiene mucha experiencia, obviamente por su profesión, y tiene diferentes puntos de vista con el que quiero compartir con él. Bienvenido, Rodolfo. Gracias por estar aquí. Gracias, Enrique, por la invitación y lamento que sea bajo este marco que tengamos que sentarnos a conversar. Pero es un tema que vamos como nación y como pueblo, ya sea en el país o en el extranjero, vamos a seguir debatiendo, tocando, porque el desplome del techo de Jet Set es metafórico a muchos otros problemas que tiene la sociedad dominicana. Y esos problemas tenemos que finalmente asumirlos, presentarlos de manera pública y entender que como nación no podemos avanzar si se quiere, si los andamios, si el concreto armado, si los encofrados de nuestra nación no están bien protegidos, bien diseñados y ejecutados de una forma correcta. Creo que es muy metafórico al país per se. Lo que sucedió en el Jet Set, y quedábamos conversando fuera del aire, y era que te decía que toda estructura es calculada para que falle. Y tú con asombro me decías, ¿cómo que para que falle? Sí, porque el fallo es el paso anterior al quiebre. El fallo es la alerta. Entonces, toda estructura, ya sea techo, ya sea vertical, ya sea muro de contención, todas están diseñadas para que fallen. Ese falle es el aviso de que va a ceder y finalmente va a quebrar. Esa estructura había fallado hacía tiempo. Incluso es una estructura que nunca fue diseñada para soportarse nada más que sí misma. Uh-huh. Esa era una estructura ligera de tijerillas que posteriormente le fijaron vaciados de concreto, que en Dominicana le llaman finos, uh-huh, con una malla electrosordada, sin muchos elementos estructurales dentro de él. Incluso los materiales que se utilizaron para el vaciado de ese fino o de esa torta o de ese plato, como lo dicen en República Dominicana, tenía agregados que no corresponden con el tipo de mezcla que se requiere para ese vaciado. Con el código, como le llaman aquí en los uh-huh Estados Unidos. Pero bueno, es importante comenzar por ahí. La estructura, lo que debió de ser el uso de esa estructura, posteriormente podemos llamarle los abusos en contra de esa estructura. Sí. Y bueno, el desastre. Como bien tú dices, vinieron los avisos fueron obviados, se cayó el techo, acabó con la vida de muchísimas personas. Pero, Rodolfo, ¿qué puede quedar después de esto? O sea, sabemos ahora la razón, todo el mundo ya la está manejando la razón, y sabemos que hubo previos avisos. Y sabemos también que la parte legal de la República Dominicana como que no obliga mucho al propietario, o las obligaciones son limitadas en este sentido. Y tú empezaste precisamente hablando de lo que es la responsabilidad como pueblo, como nación, que tenemos de tomar correctivos en estos casos. Hay un asunto que los profesionales practicamos, que hay una diferencia entre lo legal y lo ético. Uh-huh. Lo legal te permite hacer cosas y tú estás bajo la sombrilla de la ley, y está lo ético, que está en una sombrilla mucho más amplia y mucho más exigente, si se quiere. Y como profesional, lo ético siempre tiene que superar lo legal. Reitero, aquí hubo problema de mantenimiento, aquí hubo problema de mal uso, aquí hubo problema de abuso, incluso de supervisión también, al momento de ser construido y al momento de ser ampliado o corregido posterior al fuego. Es decir, la historia lo hemos escuchado todos, pero para que tú tengas una idea,
el peso que tenía ese techo ligero sobre él. Primero era un techo para un cine. Los techos de los cines son muy ligeros, como lo son de los almacenes. Los almacenes que son, ustedes han visto a lo mejor grandes almacenes cuando visitan Estados Unidos. Esos almacenes no tienen vigas que crucen, o cuando las tienen son doble T y tienen una expansión muy grande. Y la mayoría de esas vigas, o si se quiere esos platos, vuelan sin ningún tipo de apoyo en columna, porque la mayoría están compuestas por mitad foam y mitad concreto, ¿verdad? Y ese concreto tiene un varillaje que no requiere de mucho acero, ¿verdad? Y se puede sostener a sí mismo, como te dije, es para sostenerse a sí mismo. Pero lo que ahí, el peso que tenía ese techo encima, es como si tú le hubiese puesto 6.000 personas paradas sobre ese techo. ¿Qué queremos decir con 6.000 personas? Es lo que le llama un peso denso. Es decir, uno se preguntará, ok, ¿cuál es? Pero un plato lo tiro yo en mi casa y tiro una segunda y tiro una tercera y no pasa nada. Sin embargo, esos son los que pueden hacer si se quiere, una construcción sin ningún tipo de supervisión. No se dan cuenta que el plato del baño es muy diferente al plato de la habitación. Porque el plato del baño se calcula con la bañera llena de agua. Y eso nunca lo pensamos. Yeah. Entonces lo mismo sucede con las cocinas. Se calcula con el peso de una nevera llena. Entonces cuando tú comienzas a ver esos componentes, tú comienzas a entender que un plato no es un plato y tampoco es una cera. Son diferentes platos unidos, ¿no? Así mismo es. Ya. Y en el caso específico, como yo decía, el código de aquí de los Estados Unidos, que es tan importante, cuando tú vas a hacer cualquier modificación, incluso en tu propia casa, dentro de tu casa, tú tienes que pedir ciertos permisos, tienes que llevar ciertos códigos específicos. En República Dominicana, ¿qué tan estrictos son estos códigos, estos permisos y estas posibles variaciones de la construcción que tú realizas? Mira, las obras nuevas sí te puedo asegurar que están velando códigos. Todas estas proyectos comerciales, y me refiero desde apartamentos hasta villas, hasta, en fin, edificaciones de alta densidad, como lo son las torres de la Nacaona, en fin, esas están velando códigos, incluso tienen supervisiones de código con especialistas muy específicos para áreas muy específicas. No todo estructuralista es el mismo. Un estructuralista de un puente no es el mismo de una residencia, no es el mismo de un centro comercial. Todos son cálculos muy, muy diferentes. Y como te decía, las estructuras siempre están en una fuerza y contrafuerza. Siempre están en un balance. Uno ve un techo y uno ve un muro, o uno ve una columna, pero dentro de esa columna o esa viga o ese techo, constantemente hay fuerzas queriendo quebrarla y hay otras fuerzas impidiendo quebrarse. Es un constante balance de fuerzas que existe, que es lo que permite que si en algún momento ella falla, ella te avisa. Falla, te avisé. Entonces después viene el momento de uno poder rescatar antes del quiebre. O sea que vemos en ocasiones, estamos en alguna edificación y vemos una grieta, vemos como esos pedacitos que se desprenden, esos son avisos. Esos son avisos y esas son las fallas. Entonces, justo en ese momento. No es malo, es bueno que pase, lo claro, que tú tienes que corregirlo inmediatamente. Exactamente. Qué bien. Y entonces, ¿qué consideras tú que debe ser el próximo paso a seguir? Porque aquí se cayó un edificio en Surfside y los edificios a partir de ese momento se han vuelto un nightmare para la gente, se ha vuelto una locura en cuanto a inspecciones. O sea, se han hecho correctivos para evitar que esto ocurra de nuevo. ¿Qué puede hacer la República Dominicana en ese sentido? ¿Cuáles son las limitaciones que tenemos para lograr esto? Porque nosotros tenemos una estructura gubernamental que cambia cada 4 años, pero las leyes nuestras datan del siglo XVII, XVIII, qué sé yo. Sí, así es. Incluso creo que la experiencia lo que tiene que facilitarnos es los instrumentos como sociedad de poder no solamente autorregularnos, sino entender que las intenciones de una municipalidad o un departamento como lo es Obras Públicas, en verdad están velando por el bienestar colectivo, ¿verdad? Y que si tú entorpeces ese proceso de querer violentar una de esas leyes, una de esas normas, ya sea alterándola a través del manejo de la dádiva o el manejo de ceder algún tipo de déjame eso pasar, o yo te prometo que eso va a tener esto. De eso así. O deja eso así, que es muy culturalmente es muy de nosotros. Eventualmente cosas como esta van a seguir sucediendo. Yo estoy sorprendido que no sucede más a menudo, porque el dominicano tiende a violentar ese proceso
porque todo el mundo en Dominicana se cree constructor, se cree arquitecto, se cree que porque vio una persona colocar 4 líneas de bloc con unas varillas de un cuarto y 4 de ellas en una esquina, es un maestro. Entonces, y ese término es muy mal utilizado y mucho más cuando nos estamos abriendo al mundo. Nosotros no somos la nación de los años 70, donde su economía era inferior a la de Haití y que su exposición, si se quiere universal, para no decir regional, era nula, es decir, nadie conocía de nosotros. Ahora nosotros estamos muy expuestos, nosotros no solamente asumimos el rol de ser el país premium para el turismo, sino con todo eso viene, si se quiere, una lupa sobre la nación en todos los componentes, no solamente en el componente constructivo en este caso, sino también el de inversión, el del lavado de dólares, el del asunto de tráfico de seres humanos, el asunto en fin, de muchas cosas. Entonces, diríamos que quizás debemos empezar con legislar. O sea, hacer un análisis, buscar expertos en el área y empezar a legislar para que esto no pase de nuevo, porque no es solamente el factor, digamos, económico lo importante, que es importante, pero no es quizás lo más importante. Lo más importante es poder modernizar nuestro sistema para protegernos, porque además estamos, como bien tú dices, creciendo quizás en una manera no muy controlada. La planificación urbana nuestra quizás no es la mejor. Entonces deben de empezar a establecerse ciertos parámetros, no solo para evitar eso, sino para que en el futuro ya esto esté previsto en el crecimiento. Sí, mira, incluso el mantenimiento es uno de los factores fundamentales de los países desarrollados. El mantenimiento. En República Dominicana yo te puedo citar un solo edificio que desde el momento que se construyó, tú pasas por ahí hoy día, ya sea adentro o ya sea afuera, y luce idéntico a como cuando se construyó. Y es el Banco Central. Y es el único proyecto gubernamental que en aquel momento fue cuando fue diseñado por Calventi, el arquitecto, exigió que todos los años dentro del presupuesto del Banco Central existiera una partida para mantener ese edificio. Entonces, ese edificio por eso se ve como, eso luce de esa forma, casi como que fue construido el año pasado. Su limpieza, su estructura, sus condiciones, la calidad de las ventanas, ¿sí? Un grupo de cosas que uno la da por alto después que se inaugura, porque es fácil inaugurar las cosas. Desde un congreso, el primer congreso de reuniones de qué sé yo cuánto, o de organizaciones sin fines de lucro, lo importante es la permanencia a lo largo del tiempo de las instituciones, unas que son edificaciones, ya sean nuestras residencias, o ya sean gubernamentales o sean comerciales. Hay algo que escuché recientemente y me quedó la duda y quiero asegurarme. El salitre, esos edificios que están próximos al mar, ¿tiene algún factor de importancia? ¿Hay algo que se puede prever con el ataque continuo del salitre hacia los metales que están dentro de esas construcciones? Solamente en el proceso de construcción inicial. Si los materiales adecuados no fueron utilizados en ese proceso, eventualmente el edificio comienza a ceder a ese salitre. Ahora, entender que muchos de estos materiales, luego de ser sellados, son herméticos, es decir, ahí no va a entrar nada. El que ve que haya un salitre que invade finalmente una estructura, una columna, por ejemplo, que uno dice, no, ese tenía las varillas las tenías afuera y se veían oxidadas, pues ahí hay unas capas, ya sea de material, del que sea, ¿verdad? Que tenía que impedir eso, que nunca se construyó debidamente. No estuvieron adecuadamente adaptadas. Sí, no fueron utilizados los materiales correctos. Los materiales son fundamentales. Bueno, aparte de ya definir lo que puede haber ocurrido, ¿cuál sería el próximo paso? Es que no veo como que realmente estemos, porque mucha gente está pensando en la demanda, mucha gente está viendo que la familia van a pedir dinero, pero más que eso, quizás el próximo paso nuestro como nación debía ser tomar correctivos, leyes, inspecciones, preparar personal, porque volvemos a lo mismo, estamos creciendo de una manera exorbitante. En los últimos 20 años la República Dominicana ha crecido de una manera exorbitante, claro. Y tenemos que ir adaptando esto. A veces pienso que el país en ciertos focos está más avanzado que las cosas por las cuales alardea. El país dice estar muy avanzado, estamos al último en avances tecnológicos, en avances de calidad de vida, desde los carros más modernos hasta las tiendas más lujosas, los edificios que están ofreciendo, si se quiere, un esparcimiento tipo Miami o tipo Nueva York, en fin, de la vida
cosmopolitan, ¿verdad? Pero en su integridad, el país está igual como está ese techo. Ese país, y es mejor nosotros lavar los trapos dentro de casa, pero tenemos que llamar la verdad por su nombre. Y la primera es que no podemos seguir pretendiendo querer ser primera nación cuando nuestro comportamiento es de tercera nación. Bueno, seguir orando para que Dios nos ilumine. Pero hay algo que me preocupa más. Hay estructuras que son, le podemos llamar privadas, pero hay estructuras que son de uso continuo de toda la población, y recientemente, en un pasado muy reciente, tuvimos un accidente terrible en un expressway nuestro donde se cayó una losa y aplastó vehículos y eso. Sí. ¿Hay algo que se ha tomado, que tú hayas visto como arquitecto, como correctivo para esto, en fin, en asuntos de mantenimiento, de que las aguas, que fue a quien se le atacó la culpa de esto, puedan ser desviadas o puedan ser manejadas mejor para que esto no ocurra de nuevo? Lo que sucedió en la Universidad Internacional de la Florida con el paso de nivel, que era un paso peatonal por encima de la calle 8, que permitía que los jóvenes cruzaran desde sus torres de dormitorio al campus universitario, ahí había un paso. Primero, la luz de ese paso peatonal que estaba en vuelo por encima de una avenida de prácticamente 10 carriles, sin ningún tipo de apoyo más que los dos extremos, lo que presentó fue un dilema al momento de instalación, porque una pieza de ese tipo te avisa desde, es decir, tú no tienes que subirla y montarla para que ella te dé el fallo y posteriormente el quiebre, ¿verdad? Ella te lo pudo haber dado abajo el fallo, pero el asunto es que tenía que haber una inspección antes de montar, una inspección posterior a montar. Entonces, esa inspección te iba a dar un fallo. Y ese fallo es cuando tú terminas una estructura, y más una estructura que es prefabricada, porque la fabricada en sitio te avisa al momento. La prefabricada te lo va avisando al paso. A la hora de moverlo. Exactamente. Entonces ahí hubo un quiebre, hubo un fallo al momento de instalarlo, la forma en la cual se cargó ese prefabricado. Y las tensiones internas de las que le hablaba anteriormente, que están en constante fuerza y contrafuerza, una de ellas ganó esa lucha en la forma en la cual se cargó esa estructura. Y ahí entonces que posteriormente se queda ese fallo, no se registra y posteriormente viene el quiebre. Yo pienso también que la planificación para fines de movilizarlo no tenía por qué haber tráfico debajo. No. Ese fue otro ese fue el fallo principal desde mi punto de vista, pero bueno. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, y es que estamos dentro de los Estados Unidos, en la ciudad más latinoamericana de los Estados Unidos. Pero sí seguimos dentro de los Estados Unidos y hemos visto como han habido cambios continuos en el gobierno de los Estados Unidos que nos han afectado a prácticamente todos los países latinoamericanos e incluso Europa. ¿Cómo ves tú este asunto del presidente Donald Trump, de las tarifas, el manejo que se ha tenido en ese sentido? ¿Hacia dónde vamos? Se habla mucho de recesión, de posible recesión. Sí. Se habla mucho también de la confianza de los inversionistas al estar, voy adelante, voy hacia atrás, hago, no hago. ¿Cuál es tu punto de vista? No hemos llegado a 100 días todavía. Y cuando hay innovaciones con, si se quiere, proyectos públicos en el orden de la economía, los actores de esos proyectos, de esas políticas, tienen que ser partícipes de ello. Y cuando uno es parte de una economía global, tener a los socios, ya sean de otra tendencia política o contraria o a favor tuya, si son socios en el mundo económico, tienen que estar en la misma mesa. No se puede jugar a la incertidumbre e incluso generar inestabilidad. Mi temor es que las acciones del presidente Trump han llegado a un punto de ser tan respaldadas por si se quiere, el abandono del interés de seguir luchando contra él, o el nivel de permisividad que ha crecido enormemente de parte de los Estados Unidos, de los miembros que respaldan al presidente Trump, que le están permitiendo hacer cosas que ningún presidente había hecho antes. Cuando tú tientas contra el poder de cualquier institución, desde la legislativa o la judicial y todas las otras que están entre el medio, entonces hay que preocuparse, porque ya esto comienza a lucir
como un dictador pasado por agua. Y eso me preocupa mucho, porque los Estados Unidos no es de presidentes, aunque los presidentes son las figuras cuatrenias, en realidad los Estados Unidos es un país de instituciones. Y temo que él está buscando la forma de ir debilitando cada una de ellas. ¿Con qué propósito? No le puedo, es que no me puedo explicar que una persona con raciocinio llegue al punto de considerar que él tiene que debilitar y anular instituciones con el fin de hacer una transición histórica a un legado posterior a su existencia. Es que no lo entiendo, Enrique, de verdad que no lo entiendo. Se ha hablado mucho de la situación actual y se ha hablado mucho también de aquí a 4 años, ¿no? El presidente Donald Trump ha mostrado quizás interés de permanecer Sí. mediante algún mecanismo en el poder, Sí. siendo presidente de los Estados Unidos. ¿Tú ves la posibilidad? ¿Hay algún mecanismo, hay alguna forma en que eso se materialice? Él puede crear una crisis constitucional. Él no va a ganar una propuesta constitucional de modificación a la Constitución, a pesar de que él quiere presentar a Roosevelt como la posible causa de que en algún momento el país estuvo en una situación bélica, claro, en la Segunda Guerra Mundial, y por ello se le permitió ser electo en 4 ocasiones. El asunto es que nunca habían impedimentos de elección en la Constitución norteamericana. Es posterior a Roosevelt que se decide, vamos a asegurarnos de que esto no vuelva a suceder, haya o no una situación bélica, vamos a ponerles un tope a 2 periodos. Pero todos los otros presidentes, comenzando con George Washington, primer presidente electo de los Estados Unidos y padre de la patria norteamericana, él se le permitió, incluso sus compañeros del Partido Federalista le dijeron, vámonos por un 3er periodo. Y él, como el hombre que era, con lo ético por encima de lo legal, dijo, no, yo no puedo ser exactamente lo que nosotros acabamos de salir, yo no puedo aspirar a ser rey. Y ahí es que viene el temor de que una persona pueda generar una crisis constitucional, no política, porque política la crea él difamando a todo el mundo. Y las personas que tienen, en cierto modo, respeto propio, tratan de no entrar en un dimidiretes, pero él le importa poco porque es parte de su marca también. ¿Cómo ves tú la situación política económica? Porque apenas hablamos de eso hace un momentito, van unos 100 días de gobierno, ¿no? ¿Cómo tú ves en los primeros 2 años el gobierno y sobre todo la parte económica? ¿Crees tú que puede existir un cambio, una estabilidad bajo esta situación de ataque continuo, de guerra continua, que si te pongo tarifas, que si no te pongo tarifas? ¿Cómo tú ves de aquí a 2 años a los Estados Unidos dentro de esta presión, vamos a llamar? Muy debilitado. El nivel de credibilidad de los Estados Unidos como democracia, como poder económico, el dólar como divisa sólida para asegurar una estabilidad global. Es decir, la divisa universal es el dólar, es el punto de referencia, es el instrumento económico con el cual todas las economías se miden. Si se quiere, es la protección de todo. Es decir, los países que tienen problemas con deuda compran dólares para asegurar poder reducirlas. Yo veo esto muy, muy mal, Enrique, te digo. Y no quiero desglosarlo de una forma que parezca que no hay luz al final del túnel. Yo creo que las elecciones de medio término, que son las de 2 años, que corresponde con la elección de varios senadores, que donde puede fácilmente perder el poder del Senado y también el poder de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos. Mi temor es que ya él ha implantado un parecer de que solamente son limpias las elecciones cuando nosotros ganamos. Cuando nosotros perdemos, es una trampa. Es una trampa. Yeah. Bueno, dentro de ese concepto de trampa sin demostración, sí, solo porque también a mí lo que más me preocupa es sentimiento mesiánico que muchas personas, porque nosotros vemos y por momentos tú dices, ¿cómo es posible que haya una cantidad de personas que a veces tú te sorprendes de su preparación, sin embargo defienden a capa y espada este tipo de situaciones? ¿A qué se debe esto? Te digo que la raíz del asunto es fácil.
el anglosajón norteamericano pasará a ser minoría para el año 2060. Para el año 2060 habrán 111 millones de personas que se identificarán como latinoamericanos residiendo en los Estados Unidos o de descendencia hispana. Esos 111 millones, conjuntamente con los afroamericanos y otros inmigrantes, terminarán siendo la mayoría de los Estados Unidos, y el anglosajón será desplazado. Por eso es la lucha contra la migración, incluso por eso es la lucha de impedir que las mujeres tengan decisión sobre su cuerpo. El asunto de del aborto no tiene nada que ver con un asunto de salvar vidas, ni el hecho de que es si se quiere, religioso, un componente religioso, de que Dios nos puso aquí para procrear y reproducirnos, ¿verdad? No tiene que ver con eso. Es que la mayoría de mujeres que llegan a tomar la decisión sobre si tener un hijo o no mediante el aborto es la mujer blanca americana. Y si la mujer blanca americana, y lo podemos ver incluso sin ser prejuicioso, tú y yo sabemos que a los latinos y a los afroamericanos se le culpa de tener muchos hijos. De todos los inmigrantes, a los latinos y a los afroamericanos se le culpa. Entonces no somos nosotros. El problema tiene que ver mucho más bien con lo que van a ser los futuros votantes si se quiere, de ese foco social que son los anglosajones norteamericanos. Pero hay un dato. Hay muchos hispanos que están también apoyando. Bueno, sí. Eso es lo que más. Sí, hay hispanos. Increíble. Entonces, óyeme esto, y bien lo fijaban algunos políticos incluso. El mismo Balaguer decía, tú divides la oposición y tú vas a vencer. Entonces, lo que ha hecho Trump es que ha determinado que hay diferentes tipos de inmigrantes, y entre ellos diferentes tipos de latinos. Entonces, escuché el otro día a unos latinos decirme, no, yo no soy inmigrante, yo soy exiliado político. Entonces, otra condición, él tiene otra condición. Él no está aquí por necesidad. No es su elección, se sintió obligado. Se sintió obligado políticamente, ¿verdad? Bueno, Rodolfo, tú sabes que para nosotros siempre es un placer tenerte aquí en el programa. Tienes que hacerme la promesa de regresar porque te me has escapado mucho tiempo. Lo que pasa con Enrique es que yo me bauticé en este programa cuando nadie me ponía frente a una cámara. Enrique, hace 5 años y medio, me puso frente a una cámara. Eso es mentira. Aquí en Estados Unidos, yo he estado en cámara en República Dominicana, pero aquí, después de un largo periodo de no estar de manera como figura pública o, en fin, en el medio, como se dice, ¿verdad? Enrique me prestó las cámaras de su estudio, me entrevistó, y de ese entonces creamos una increíble amistad. Y déjame felicitarte por el estudio, que te quedó muy bien. Eso es diseño de él. Eso es diseño de él, pero además, yo lo voy a resumir todo en una sola palabra. Este señor siempre está dando cátedra. Gracias, Enrique. Gracias, mi hermano. Y ustedes pues sigan pendientes a Somos RD y ahora en Latinísima, así como en TV Quisqueya, porque van a venir muchísimas sorpresas que a ustedes les va a encantar. Así es que pendientes de nosotros siempre. Yeah.